Bienvenidos una vez más a Rincón Audiovisual, el programa en donde las imágenes y los sonidos confluyen para crear un universo en el que todo puede suceder. Con un dejo de nostalgia, pero también muy felices y orgullosos por estos 2 años en la pantalla de la televisión pública pampeana, les contamos que este es nuestro último programa, y se viene con todo. Vamos a conversar con algunos integrantes de la productora Carbono 14 de Bahía Blanca, encargada de realizar el corto R12, y también vamos a seguir explorando el universo de las cámaras junto a Santi Geringer Tueros. Así que ponete cómodo que esto recién empieza. El cortometraje R12 fue elegido como ganador del premio público Domingo Filippini a Mejor Cortometraje Regional en el 8º Festival Nacional de Cine de General Pico. En el festival tuvimos la alegría de conocer a algunos de los integrantes de la productora Carbono 14, encargada de realizar el corto. Ellos son Facundo Aybar, Héctor Facio y Juan Baurlet, oriundos de Bahía Blanca, y nos van a contar sobre sus roles, motivaciones y desafíos en el proceso de creación de R12. Bienvenidos a Rincón Audiovisual. Mi nombre es Facundo Aybar, yo trabajo en una productora que se llama Carbono 14 en Bahía Blanca. Mi nombre es Héctor Facio, soy productor de R12, el corto que venimos a presentar al Festival de Pico. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Juan, soy socio de Facu y de Héctor, como contaban ellos recién. Y bueno, participé en R12 como, no sé bien, como mula de carga, como de todo un poco. Es una producción chiquita y todos tuvimos que hacer un montón de cosas porque realmente para lanzarnos como primera experiencia para la productora hacer un corto elegimos uno bastante desafiante. Mi rol en el corto fue dirigirlo y escribirlo. Era una idea que teníamos hace mucho tiempo, un guión que teníamos desde hacía unos 8 años más o menos, y por una u otra cuestión nunca lo podíamos hacer hasta que se dieron las condiciones, o no se dieron las condiciones, pero había más ganas que nunca de hacerlo y lo hicimos y lo dirigí, un poco con la ayuda de muchos amigos que son parte de la productora en la que trabajo. Yo digo que lo dirigí, pero me parece que hicimos todos un poco de todo, que muchas veces no es la idea del cine, pero es como nos salió y como quedamos contentos. En R12 mi tarea principal fue en principio ser productor en las primeras instancias del corto, para trabajar impulsando un poco la posibilidad de que se desarrolle el corto. Y después, más acercándonos al rodaje, tuvimos que distribuirnos los roles para tener un poco definidas las responsabilidades y las tareas, que es un poco lo que pasa en el cine y los que probablemente nos ha costado mucho en los años precedentes a la realización del corto, definir y sistematizar internamente. Y finalmente pudimos definir algunos roles y bueno, yo tomé un rol de esos que fue la asistencia de dirección. Así que fui asistente de dirección en R12. ¿De qué se trata R12? El corto es sobre un Renault 12, en realidad no es sobre un Renault 12, es sobre el playero de una estación de servicio que recibe la visita de un cliente que parece un cliente habitual y sin embargo este cliente tiene algo raro y lo lleva a tener que manejar un Renault 12 a lo largo del camino para evitar que se acabe el mundo. La premisa es que si él deja de manejar el Renault 12, el mundo se termina. Y hay una radio media extraña que le da unos comandos que no sé si termina de entender, y él maneja hasta que pasan cosas en otros actos que no vamos a contar. ¿Cuánto tiempo les llevó la realización del corto? La producción nos llevó, se puede decir que nos llevó un montón de tiempo o muy poco tiempo. Teníamos el guión hace un montón, nos gustaba el guión, estábamos contentos, queríamos hacerlo, pero siempre por una cosa o por otra no lo podíamos hacer. Pero bueno, en un momento, la anécdota es que Facu se casó, estábamos todos ahí, empezamos a decir, vamos a hacerlo, y arrancamos. Y realmente ahí lo hicimos rapidísimo. No sé, habrá sido un mes de preproducción, y después tuvimos 5 días de rodaje, y bueno, eso fue todo. Y después sí tuvimos un poquito de post que se nos alargó tal vez más de lo que hubiéramos querido, pero sí, habrán sido otro mes. ¿Cómo fue la experiencia de producir R12 y con qué desafíos se encontraron?
nosotros teníamos un proyecto muy desafiante, muy ambicioso en términos de la escala de producción que tenía, y eso nos llevaba a tratar de reducir en lo máximo posible las variables de riesgo o las cosas que se podían salir de control, como para poder reducir las jornadas de rodaje y poder sumar a todos los actores, las locaciones, otros factores involucrados como el mismo vehículo y un vehículo doble que aparece también en el corto. Me di cuenta que en mi tarea yo podría haber sido un poco más lo que hace un asistente de dirección, que es ir pinchando para poder hacer que las cosas salgan más rápido y ser un poco más odiado que el director que está un poco atrás, pero bueno, pero sí lograr que las cosas avancen. Así que en ese sentido fue muy educativo, porque si bien pude atravesarlo desde el lugar de, bueno, pensar la artística junto con el director y con el resto del equipo y pensar los planos y pensar el trabajo con los actores y demás, bueno, eso fue muy nutritivo en términos de conocimiento, y me di cuenta que había otra parte que se necesitaba hacer. Así que fue educativo en los dos sentidos, en lo que pude hacer y en lo que no pude hacer. Nos vamos un pequeño corte y enseguida seguimos conversando con los chicos de Carbono 14 sobre el corto R12. Ya venimos. Acá seguimos con más Rincón Audiovisual, en nuestro último programa. Vamos a seguir conversando con Facundo Aybar, Héctor Facio y Juan Baurlet de la productora Carbono 14 sobre su cortometraje R12. ¿Qué les motivó o inspiró a crear el cortometraje? Me parece que por el trabajo que hacemos nosotros, muchas veces nos encontramos con situaciones laborales que tal vez están un poco precarizadas y invisibilizadas, y nos parecía que era una buena forma de contar la precarización laboral a través de un corto que quien lo ve tal vez no puede ver eso, no puede ver esa alegoría, pero bueno, está un poco ahí la idea controladora de todo el corto. ¿Cómo surgió? Yo imagino que surge un poco del desprecio a muchas relaciones de poder que existen, más que nada laborales. ¿Es la primera vez que presentan R12 en un festival? No, ya lo estuvimos presentando en un festival en Punta Alta, que es ahí una ciudad cerca de Bahía, que es un festival que nosotros queremos mucho, se llama Mil Gritos, que vamos cuando podemos todos los años, que es un festival de género, de terror y fantástico. Quedó seleccionado en un festival Carnaval del Espanto en Colombia, en otro festival que es en París, que es creo que se llama Festival de Cine de París, no mucho más que eso. Y en otro festival que tiene un nombre imposible, que es una competencia mensual que se hace en Italia y España, y la final se hace en Marruecos. ¿Recibieron algún tipo de apoyo o financiamiento? No tuvimos ningún tipo de financiamiento, lo produjimos todo nosotros y a un presupuesto muy bajo. Si bien invertimos en rodaje, de hecho compramos el vehículo para poder tenerlo para todo el rodaje, haciéndolo como inversión porque pues lo teníamos que vender, logramos venderlo. Así que fue toda una gestión sin presupuesto, de lograr todo lo que teníamos como desafío sin financiamiento. ¿Qué les pareció el resultado final? Creo que el resultado final fue algo que me sorprendió, considerando los recursos con los que contábamos para hacer el corto. Es un corto muy complicado, ocurre en gran parte arriba de un auto, y un auto viejo, y eso para quien hace cine sabe que es muy difícil filmar adentro de un auto, y además pasan cosas con el clima, pasan cosas con la lluvia, que lo transformaban en un desafío, y creo que por cómo quedó superó mis expectativas. Y además porque también lo hicimos con todos los que participaron, son amigos, incluso el actor protagónico es un amigo de hace muchos años, que era la primera vez que actuaba,
y creo que lo hizo bastante bien. Yo quedé súper conforme. Realmente cuando lo estábamos editando veíamos el story que habíamos hecho y cómo había quedado, y la verdad que era el story que habíamos hecho. Que realmente antes yo no creí que nos iba a pasar eso, y eso estuvo buenísimo. Y cómo funcionó todo, ahí los chicos decían que lo hicimos entre amigos y entre un grupo de... La verdad que acá todo el mundo estaba dispuesto a poner los pies en el barro, literalmente, cuando estaba lloviendo y había que andar ahí por el barro para que el corto salga adelante, así que estuvo buenísimo. ¿Qué significó para ustedes presentar R12 en el Festival Nacional de Cine de General Pico? Es la primera vez que venimos al Festival de Pico. La verdad que esperaba encontrarme algo mucho más chico y está buenísimo el festival. Tiene unas salas que están bárbaras y pensadas para lo que es Bahía, y nada, hay que aprovecharlas. Para nosotros, esta instancia de presentación en el Festival de Pico es cerrar un círculo que es un hito importantísimo en nuestra breve carrera en el cine, porque ya al momento de filmar el corto nos dimos cuenta que habíamos roto un cascarón, que habíamos roto una barrera que siempre nos distanciaba de la posibilidad de trabajar en el campo del cine. Y ya presentarlo en un festival y poder tener presencia nuestra y poder compartir la experiencia con los demás participantes de las competencias y de las muestras que tiene el festival, me parece que es finalmente haber hecho el camino completo. Nosotros que somos del interior y que tenemos como un cariño por eso y una demanda porque el interior tenga un lugar dentro del cine, que parece que todo necesariamente tiene que pasar en Capital, me parece que es súper valioso que exista y está bueno apoyarlo, y ojalá siga creciendo mucho. Bueno, muchísimas gracias Facu, Héctor y Juan por su presencia hoy en Rincón y por compartirnos su experiencia de llevar adelante una producción artística y autogestiva, vivenciando ese proceso de creación desde las primeras ideas hasta el acabado final y el placer de presentarla en la pantalla grande del Cine Teatro Pico. Su trabajo y dedicación es un incentivo para todos los realizadores y para quienes tienen proyectos en mente que precisan un empujón para materializarlos. Además, nos permite reflexionar sobre la importancia de realizar producciones en equipo y de forma cooperativa, que es para nosotros el modo en que las creaciones y las experiencias artísticas son más enriquecedoras y toman vuelo. Nos vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más Rincón Audiovisual, conversando con Santi Geringer-Tueros sobre cámara. Ya volvemos. Acá seguimos con más Rincón Audiovisual en el último bloque del último programa, ya llegando al final del recorrido de estos 2 años en la televisión pública pampeana. Anteriormente estuvimos charlando con algunos integrantes de la productora bahiense Carbono 14 sobre el cortometraje R12. Y ahora llegó el momento de conversar con Santiago Geringer-Tueros. En nuestro programa anterior, Santi nos estuvo enseñando diversas cuestiones referidas a las cámaras, como la resolución, ISO, balance de blancos, lentes, y nos quedó la charla por la mitad. Así que hoy vamos a seguir explorando el universo de las cámaras junto a él. Santi, bienvenido nuevamente a Rincón Audiovisual. Santi, ¿qué es la distancia focal y cómo afecta a la percepción de la imagen y la composición? La distancia focal es el ángulo que logra abarcar el lente de una cámara. Los lentes ojos de pez, que tienen muy poca distancia focal, logran captar casi un 180 grados del ángulo que tienen frente a sí mismos. Y después están los teleobjetivos, por ejemplo, que son los que se usan, en el fútbol. Uso mucho ese ejemplo, porque no pueden estar los camarógrafos persiguiendo la pelota con los jugadores, sino que se van lejos y con un teleobjetivo de mucha distancia focal recortan mucho la imagen. Esto de teleobjetivo y ojo de pez no dista mucho de nuestra forma de percibir la imagen, porque nosotros también tenemos muy poca distancia focal. A fin de cuentas tenemos 2 ojos y percibimos bastante hacia los costados si prestamos atención. Y el efecto que produce un teleobjetivo, por ejemplo, que a veces no se nota mucho el tamaño, la diferencia de tamaño entre un objeto que está mucho más lejos y mucho más cerca, porque están los dos súper lejos, es algo que nos pasa también a nosotros. No sé si les pasa a veces que estás a 2 cuadras de alguien y no sabes si va para adelante o va para atrás.
¿Cómo es eso posible? No solo porque está demasiado lejos y no distinguimos, sino que no vemos la distancia, no se está acercando y no se está alejando. Mientras más lejos están las cosas, más se achatan en nuestra percepción, pero también en un teleobjetivo. Entonces también uno puede aprovechar eso y hacer juegos de óptica. Tengo entendido que también se puede usar para hacer que un personaje sea mucho mayor que otro. Mientras más lejos estés, menos se va a notar que está efectivamente más cerca de la cámara y el otro más lejos. Pero pueden hacer como que uno le golpea al otro y en realidad no lo golpeó. No sé, hay muchas oportunidades para aprovechar. Y después los angulares, no sé si a algunas personas les cuesta sacarse selfies, prueben alejar la cámara de la cara, porque mientras más cerca, más se vuelven extremas las facciones de la cara. Un celular acá cerca te va a hacer la nariz gigante y los ojos chiquitos, y el celular un poco más lejos te va a dar un poco más de equilibrio a lo que ves. Supongamos que tenemos que realizar una producción con más de una cámara. ¿Cómo manejas la consistencia de color entre las diferentes cámaras? Mira, vengo de una experiencia de grabar una ficción a 3 cámaras. Lo malo de la ficción es que tenés que mentir muy bien y la gente se tiene que olvidar de que hay cámaras. Entonces, justamente tiene que haber muy poca diferencia entre ellas. En principio, quizás tienen que ser de la misma marca, porque una Nikon, una Canon y una Sony nunca van a grabar igual, por una cuestión de textura o de color, lo que sea. Después hay que checar el perfil de color, que tengan más o menos la misma forma de interpretar el color, obviamente el mismo balance de blancos. También un ISO parecido. Después uno agarra en el multicámara y compara las 3 imágenes. Es muy difícil que aparezcan iguales, pero si logran tener las mismas marcas de cámaras, entonces es mucho más posible. En la dirección de fotografía, ¿qué tipo de factores de la locación tenés en cuenta a la hora de decidir qué cámara o lente vas a usar? Hay que ver la disponibilidad que uno tiene de luz. Hay que ver la disponibilidad que uno tiene de tiro de cámara, que es la expresión que se usa para saber qué tan lejos te puedes ir o qué tan cerca estás. Entonces, por ejemplo, si entras en un lugar muy pequeño y justo la persona que está entrevistando a la otra es muy alta, vas a tener que usar un angular y pegarte a la pared y rogar que no quede extraño. Ahora, si entras en un lugar muy pequeño, pero lo que vas a grabar también es pequeño porque son unos dados, entonces sí, quizás puedes usar un lente en 50, más normal, le abrís la apertura y mostrás los pequeños dados, no hay problema. Si vas a un lugar muy grande, un estadio, y tenés que grabar a la gente que está en el escenario, agarra un teleobjetivo y fíjate de que la iluminación no esté molestando con el tema de la obturación, porque la obturación es la frecuencia con la cual entra la luz en la cámara. Y las luces muchas veces tienen su propia frecuencia, entonces el hecho de que el obturador en algún momento abra y no haya una luz prendida puede causar un efecto que se llama fliqueo, que queda horrible. ¿Qué papel juegan las cámaras de alta velocidad en la creación de efectos visuales como el slow motion y cuáles son los desafíos de trabajar con ellas? Yo no suelo trabajar mucho con slow motion, al menos no un slow motion brutal, digamos. Las cámaras que uso graban hasta 100 fotogramas por segundo y eso alcanza para poder ralentizarlo a un 25% de la velocidad. Yo tengo un video hecho para el Cine Millennium en donde hay gente que está tirando pochoclos por todos lados, entonces eso lo reduje al 25% de la velocidad y se ve un poco más bonito, pero no es un slow motion de tipo una aguja reventando un globo. Pero bueno, si ustedes consiguen una cámara que pueda grabar en muchísimos fotogramas por segundo, pueden reducirlo todo lo que quieran, pero tiene que quedar en un mínimo de 24 fotogramas por segundo para que nosotros podamos percibirlo como una imagen en movimiento y no como un slow motion fotograma a fotograma que no cumple con esa función. En cuanto a la estabilización de la imagen, ¿preferís usar gimbals o confías más en recursos tradicionales como trípodes o cámara en mano? El tema de la estabilización con las cámaras siempre depende de qué es lo que estás buscando hacer. Si es un documental, no importa que haya cámara en mano, pero no hay problema si usas una estabilización. Ahora, si estás grabando un falso documental para una ficción, quizás querés hacer énfasis en la sensación documentalizante y entonces es muy conveniente, quizás sí, agarrar la cámara en mano y dejar que haya un movimiento de cámara en mano. Lo mismo funciona para la ficción de terror, quizás, en donde
hay momentos que para que causen verdaderamente terror, tienen que ser cámara en mano porque dan una sensación más vertiginosa, ¿no? Ahora, después de eso, es hermoso usar un gimbal porque sube mucho la calidad de la imagen resultante. Para cualquier otra cosa, programas de televisión, una ficción más de comedia, cinearte, lo que quieran, una estabilización con gimbal es preciosa. Y bueno, ya saben, el trípode es lo que tienen, lo que está captando en este momento mi imagen, es estable y es preferible si quieren hacer una imagen fija. Y sobre todo si quieren hacer de esos montajes en donde ves a una persona haciendo una cosa y hay una elipsis y está haciendo otra. Si la cámara se quedó quieta en su lugar, pueden hacer el efecto de que solo cambió lo que hay dentro de la imagen, no la cámara. Para hacer jump cuts, ¿no? Como docente, ¿qué consejos les darías a quienes quieren profundizar en el uso técnico de cámaras para que logren destacarse en la industria audiovisual? Mi consejo a la gente que quiere ocuparse del tema cámaras es que, más allá de las formaciones que se pueden ofrecer, tienen que practicar. Practicando y errándole, uno va encontrando como más y más y más cosas que, como cualquier profesión, te ayudan a después no volver a cometerlas, pero siempre, por más de que pasen años, 10 años, uno siempre va a encontrar algo más que aprender. Vengo de una experiencia muy parecida, de decir, sí, ya lo tengo todo listo, y al final no, nunca voy a tener todo sabido ni todo fresco. Y siempre hay cosas que hacer, siempre hay trabajo de cámara disponible, siempre hay trabajo audiovisual disponible. Es una labor que no se va a terminar. El mundo del futuro es audiovisual y el futuro ya llegó. Así que estamos todos trabajando para producción de contenido y es un trabajo hermoso. Bueno, te agradecemos enormemente, Santi, por compartirnos tus conocimientos y sabiduría sobre el mundo de las cámaras. Y también a los chicos de R12 por sumarse a participar en el programa. Con una alegría inmensa por todo este tiempo transitado y cierto dejo de nostalgia, nos despedimos de la televisión pública pampeana. Queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos del otro lado de la pantalla y a la TV pública por darnos este espacio en el aire. Nos vamos muy felices de saber que Rincón pudo aportar su granito de arena a que se conozca un poco más sobre el universo de las imágenes y los sonidos, a dar herramientas para poder realizar creaciones audiovisuales y aprender distintas cuestiones técnicas y artísticas, a dar voz y visibilidad a quienes por lo general estamos detrás de cámara y a descubrir que hay una gran cantidad de pampeanes produciendo audiovisuales. Nosotros hemos aprendido mucho en este recorrido y nos llevamos un montón de experiencias, así que no podemos decir más que gracias. Ahora sí, nos vamos. Chau chau.